Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar los conceptos básicos de una función, sus diferentes formas de expresión y cómo pasar de unas a otras. Por último, veremos un estudio básico de funciones. La definición de función sería la siguiente. Una función es una relación entre dos magnitudes numéricas, x e y, en la que a cada valor de la primera, es decir, de la x, le corresponde un único valor de la segunda. Cada una de esas magnitudes se van a llamar variables. La variable x será conocida como variable independiente, mientras que la y será conocida como variable dependiente. Por ejemplo, en esta gráfica representamos la temperatura a lo largo de un día en función del tiempo, es decir, de la hora a la que nos encontremos. De esta manera, el tiempo será la variable independiente y la temperatura será la variable dependiente. Una función puede venir expresada de tres formas diferentes. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos dicen que un kilo de peras cuesta 2 euros. Una de las formas sería a través de una tabla de valores en la que representáramos el peso en kilos y el coste en euros. Un kilo serán 2 euros, 2 kilos serán 4 euros. Si nos fijamos, el coste depende del peso o de los kilos que nos llevemos. Por tanto, el peso correspondería a la variable independiente x y el coste a la variable dependiente y. Otra forma de representación sería a través de una gráfica. A partir de la tabla de valores anterior podemos representar cada uno de los puntos. El A tendría las coordenadas 1, 2, el B las coordenadas 2, 4 y así sucesivamente. Y el tercer método de representación sería a través de una expresión algebraica. En este caso, el kilo de peras cuesta 2 euros, podríamos representarlo como y igual a 2x. Es decir, el coste, que hemos llamado y, es igual a 2 veces el peso que nos llevemos, porque cuesta 2 euros. Vamos a ver ahora los tipos de funciones lineales que existen, es decir, aquellas cuya gráfica es una recta. En primer lugar, tenemos la función constante, que sería del tipo y igual a k, donde k es un número, es decir, y igual a 2, y igual a 3, y igual a menos 5. Su representación gráfica sería una recta horizontal que estaría en la ordenada del valor que ahí nos indica, en este caso 3. El siguiente tipo es la función lineal, que será de la forma y igual a m por x, donde m es la pendiente, es decir, la inclinación que tenga esa recta. Por ejemplo, y igual a 2x, el caso que veíamos antes con el kilo de peras a 2 euros. Las gráficas se caracterizan por pasar siempre por el origen, como veis en la imagen, y su inclinación dependerá del valor de la pendiente. Ya veremos más adelante cómo podemos calcularla. Y el último tipo es la función afín, que será de la forma y igual a m por x más n, donde m, como hemos visto antes, es la pendiente y n es la ordenada en el origen, es decir, el punto donde la gráfica corta al eje y. Por ejemplo, tenemos y igual a 2x menos 1. Esto quiere decir que la pendiente es 2 y que la recta pasa por el punto menos 1 en el eje y, como podéis ver en la imagen. Ahora, ¿cómo podemos pasar de un método de representación a otro? Si nos dan la expresión algebraica, es decir, nos dicen que y es igual a 2x. ¿Cómo obtenemos la tabla de valores? Bueno, pues empezamos a dar valores, es decir, a inventarnos, entre comillas, los valores de la x. En nuestro caso, que tenemos que el kilo de peras cuesta 2 euros. Si tenemos un kilo, 2 kilos será 2 por 1. El siguiente punto de la y será igual a 2 por 2. Si consideramos que compramos 3 kilos, pues será 2 por 3 y de esta manera obtenemos la tabla. A partir de esta tabla, como ya hemos visto en el vídeo de tablas y gráficas, podremos obtener la gráfica de los diferentes puntos. Veamos ahora si tenemos primero la gráfica, cómo pasamos a la tabla de valores y por último a la expresión algebraica. A partir de la gráfica se puede obtener la tabla de valores cogiendo cada uno de los puntos, por ejemplo, A, B y C, y apuntando sus coordenadas. Representamos el punto A, la variable x, que es el peso, la variable y, que es el coste. Y las coordenadas del punto A serán el 1, 2, las coordenadas del punto B, el 2, 4 y así sucesivamente. ¿Cómo tenemos ahora la expresión algebraica? Recordemos que la fórmula de una recta viene expresada por y igual a mx más n, donde m era la pendiente. Entonces, en este caso, la pendiente la vamos a obtener a partir de dos puntos que cogemos de la gráfica o dos puntos de la tabla de valores. Yo he cogido A y B. Y la pendiente será igual
a la diferencia de la coordenada y de esos dos puntos entre la diferencia de la coordenada x de esos dos puntos. Si cogemos los puntos A y B, tendremos que la coordenada y de B es 4, menos la coordenada y de A, del punto A, es 2, dividido entre las coordenadas x de los puntos B, que es 2, y del punto A, que es 1. De esta manera tenemos 2 partido 1 igual a 2, con lo que hemos obtenido la pendiente. ¿Qué era la n? La n era la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte de la gráfica con el eje y. En este caso vemos que pasa por el origen, por tanto será 0. De esta manera obtenemos la expresión algebraica, que será igual a la pendiente 2 por x más la ordenada en el origen, que es 0, que no es necesario ponerla, de tal manera que es y igual a 2x. Por último, vamos a ver un estudio básico de funciones. Vamos a evaluar su continuidad, los cortes con los ejes, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. Es muy importante que tengáis claro que tanto la continuidad como el crecimiento y decrecimiento se estudian en intervalos a lo largo del eje x. Por tanto, en primer lugar, la continuidad. Se dice que una función es continua cuando está definida en todos los puntos del intervalo. Es decir, cuando podemos dibujar la gráfica sin levantar el boli del papel. En este caso, si estudiamos el intervalo desde las 0 horas hasta las 24 horas, vemos que la gráfica es continua. Un ejemplo de gráfica discontinua sería ese. Si pasamos a los cortes con los ejes, vemos que en el eje Y se corta en el punto menos 2, es decir, en el 0, menos 2. Y en el eje X hay dos veces que lo corta. Una será en el 9, 0 y otro en el punto 22, 0. En cuanto al crecimiento y decrecimiento, crecimiento pues es cuando sube una cuesta y el decrecimiento cuando baja. En este caso vemos que baja, es decir, que decrece desde el 0 hasta las 6 horas, que sube, es decir, crece desde las 6 horas hasta las 16 horas y que vuelve a bajar a partir de las 16 hasta el 24. Entonces, escribiremos esos intervalos. Y por último, los máximos y los mínimos. Un máximo es aquel en el que la gráfica pasa de crecer a decrecer, como el punto morado. Este punto tiene las coordenadas 16, 6. Un mínimo será al revés, cuando la gráfica pasa de decrecimiento a crecimiento. Puede ser el punto que está redondeado con color verde, que estaría en las coordenadas 6 para la x y menos 6 para la y. Espero que os sirva de ayuda. Gracias.